Daniel capítulo 3, versículo 19 en adelante. Daniel 3 contiene la historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego. ¿Cuántos han escuchado esa historia? ¿Cuántos no han escuchado esa historia nunca? ¿Ves? Poquitos, pero la mayoría lo hemos escuchado. Es la historia de 3 jóvenes hebreos que, aunque eran hebreos, tenían su origen en la tierra donde estaba Jerusalén y venían de un linaje llamado por Dios para ser diferente y ser luz a las naciones. Estaban en un periodo de la historia que estaban exiliados en otro imperio, en otra ciudad que no era de ellos. Su nación, geográficamente hablando, había dejado de existir, pero continuaba por su fe y continuaba por su herencia y por su costumbre. Donde quiera que los judíos se mudaron en ese periodo, establecieron sinagogas y establecieron culto individual, mantenieron la cultura y la fe, comunicándola a sus hijos, aunque estaban lejos de su nación y aunque no tenían templo. Ya no tenían un templo físico porque estaban como esclavos y estaban sirviendo a otro imperio, otra nación que los conquistó, que era el imperio de Babilonia. Y Babilonia era gobernado por un rey que se llamaba Nabucodonosor. Yo conozco a alguien que le puso a su mascota Nabucco. Y yo decía, ¿dónde sacaste la Biblia? ¿No? Nabucodonosor de la Biblia. Yo le llamo Nabucco porque a veces no me quiere hacer caso. Entonces decía Nabucco, pues eso es como que el perro, no sé si es un buen nombre de un perro, ¿verdad? Pero le puso Nabucco. Y Nabucodonosor tenía ínfulas de grandeza. Y tenía ínfulas de ser grande. Y eso pasa mucho con estos imperios que se levantan. Muchas de las razones de las guerras a través de la historia han sido de personas que sueñan con ser dueños de más y más y más, se levantan políticamente y comienzan a levantar ejércitos fuertes, a prepararse para la batalla. Y es lo que estábamos viendo con Estados Unidos, con China, con Rusia, estas grandes potencias que en algún momento dado van a chocar porque ese tipo de hombre lleva a las naciones a enfrentar y a tener hambre de más y un sentido de superioridad que no hace bien. Y eso pasaba con Nabucodonosor. Nabucodonosor ya había conquistado gran parte. Y ahora, ¿qué hacía con todas estas personas que estaban en su imperio, pero que no tenían su cultura, que no tenían su fe, hablando desde el punto de vista de Babilonia, no tenían su lengua, no tenían nada? Pues él tenía que buscar la manera de obligar que todo el mundo tuviese la misma adoración. Y él erigió una estatua altísima de oro de él mismo y pasó un edicto y dijo: allá todos tienen que adorar la estatua, cuando la vean se tienen que postrar, cuando suenen las trompetas todo el mundo tiene que postrarse y adorar la estatua, que era la estatua de él mismo. Y allá con eso él se podía asegurar de que todos tuviesen la misma adoración. Y pasaron el edicto, sonaron las trompetas y toda esa multitud que estaba allí reunida, probablemente en la capital del imperio, aunque los judíos estaban regados por todo el imperio, habían grupos de judíos en la capital del imperio y allá todo el mundo se postró, sonaron las flautas, las trompetas, se postraron y se quedan 3 jóvenes hebreos de pie. Y estos 3 jóvenes hebreos, que la Biblia los llama como Sadrach, Mesach y Abednego, que son sus nombres babilónicos, no son sus nombres hebreos, vamos a ver ya mismo, se quedaron de pie. Y allá Nabucco, sí, porque el nombre está muy largo, Nabucco se molestó, y no siempre se molestó, se llenó de ira y le dijo: ¿por qué ustedes hacen esto? Y él le dijo: bueno, nosotros le servimos a nuestro Señor, a nuestro Dios, a nuestro Jehová, Dios de nuestros padres. O sea, nosotros no vamos a inclinarnos ante esta estatua. Pero ustedes, el Dios que ustedes tienen no los va a librar del horno de fuego, y esa es la consecuencia. Y siguieron ahí conversando, y estoy parafraseando para llegar al versículo 19, donde vamos a comenzar. Se molestó tanto Nabucco que él mandó a calentar el horno de fuego 7 veces más de lo que usualmente estaba caliente, y mandó a poner
a los hebreos en el horno de fuego. Y dice la palabra en el versículo 19 que entonces Nabucodonosor se llenó de ira y su semblante cambió en contra de Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense que su semblante cambió porque antes eran aliados, antes eran personas que servían, eran útiles, eran inteligentes, a veces que eran llenos de sabiduría. Como usted lee Daniel capítulo 1, eran personas que habían sido elegidas porque tenían una inteligencia y una sabiduría para aconsejar y para las cosas de gobierno. Pero cuando comenzaron a obedecer al Señor ya no eran útiles y su semblante cambió. Así que ordenó calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado, versículo 20, y luego ordenó que los hombres más fuertes de sus ejércitos ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al ardiente horno de fuego. Y fue así como estos jóvenes fueron atados y arrojados junto con sus mantos, sandalias, turbantes y toda su vestimenta a ese candente horno de fuego. Y la orden del rey fue tan apremiante y el horno estaba tan candente que las llamas mataron a quienes arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjese, mientras los 3 jóvenes caían atados dentro del candente horno de fuego. Me imagino que estaba ya contento, le di su merecido. Aquí todo el mundo me va a respetar. Aquí yo soy la persona más importante del imperio, todos me tienen que adorar, así que sirva esto de ejemplo para todo el mundo. Pero de momento miró al horno y mira lo que dice el versículo 24, que él se espantó y rápidamente se levantó y dijo a los de su consejo, ¿acaso no eran 3 los jóvenes que arrojaron atados al fuego? Y ellos le respondieron, así es en verdad, su majestad. Y el rey dijo, pues yo veo a 4 jóvenes sueltos, que se pasean en medio del fuego sin que sufran daño alguno. Y el aspecto del 4.º joven es como el de un hijo de los dioses. Y dicho esto, Nabucco se acercó a la puerta del horno encendido y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego, y mientras los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey se juntaban para mirar a estos jóvenes, a quienes el fuego no había podido quemarles el cuerpo, y ni siquiera un solo cabello de la cabeza. Sus vestidos estaban intactos y ni siquiera olían a humo. Y en ese momento Nabucodonosor exclamó, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos, pues confiaron en él y no cumplieron mi edicto. Y prefirieron entregar sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Por tanto, yo decreto que todo pueblo, nación o lengua que profiera alguna blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Y que su casa sea convertida en muladar. Muladar es básicamente un basurero. Porque ningún Dios hay que pueda salvar como el Dios de estos 3 jóvenes hebreos. Usted sabe que el mismo Dios de los 3 jóvenes hebreos es el mismo Dios que tú y yo le servimos. Qué tremenda esta historia. Y yo quiero meditar por qué estos jóvenes estaban allí. Porque estos 3 jóvenes llegaron a este horno de fuego. Y quizás cuál es la raíz de las decisiones que se tomaron, no solamente él, sino por el pueblo, mirando un poquito hacia atrás. Así que vamos a investigar un poco la historia, pero este fue el final, pero vamos a ir hasta el comienzo. ¿Por qué el pueblo de Israel estaba en Babilonia? ¿Por qué una vez estaban en Babilonia? ¿Por qué estos jóvenes terminaron en el horno de fuego? Y la realidad es que estaban en el horno de fuego porque ellos no querían adorar a otra cosa que no fuese a Dios. No querían. Ellos habían determinado, tenían unas convicciones personales tan fuertes que ellos no querían sacrificar sus convicciones, y el testimonio que le dieron al mundo es que estaban dispuestos a entregar aún sus propios cuerpos antes de servir a otro Señor y a otro Dios que no fuese el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios de Israel.
el Altísimo, como dice la palabra, el Santo de Israel. El Dios que le habían hablado, que le había dado una identidad, que les había dado una herencia, que les había dado una tierra. Y aunque estaban ahora en el exilio, bajo otro imperio, todavía ese Dios para ellos era real. Amén. Aunque habían dejado de perder tierras y posesiones, aunque ahora trabajaban para embellecer y trabajaban en las tareas domésticas y trabajaban en la construcción de jardines y trabajaban en distintas tareas como siervos, no poseyendo nada, pero como siervos de otro imperio, aún ellos conservaron la identidad clara de que ellos eran un pueblo diferente y distinto, al menos estos 3 jóvenes hebreos. No sabemos si había más judíos en la multitud que así se arrodillaron, probablemente sí. Pero estos 3 jóvenes hebreos no lo hicieron. Y terminaron en el horno de fuego porque no querían adorar. Muchas veces el mundo te va a tratar de la misma manera. Si tú no quieres hacer lo que todo el mundo hace, vas a tener que sacrificar cosas. Cosas que amas. Comodidades que tenemos en ocasiones. Sí, quizás amistades. Quizás vas a tener que pagar más en las planillas porque todo el mundo roba, pero tú no. Dígame o diga algo. Sí. Pero el creyente dice la verdad. El creyente no habla mentira. Porque prefiere antes perder cosas en la tierra que perder su relación con Dios. El creyente entiende, el verdadero creyente va aprendiendo que hacer la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. El creyente ama a Dios lo suficiente como para comenzar a vivir por convicciones y no por comodidades. La evidencia más grande de que estás creciendo en el Señor no es que tienes más dinero en la cuenta de banco necesariamente. La evidencia más grande no es que tienes una vida sin problemas y sin hornos de fuego. No, la evidencia quizás más grande es que estás dispuesto y dispuesta a servir al Señor, no importa las circunstancias de la vida. Señor. Que nuestra fe sea tan grande para que no adoremos el materialismo, para que no adoremos el yo de este tiempo, para que no adoremos nuestras propias comodidades, sacrificando las convicciones de que somos la iglesia del Señor, somos un pueblo diferente. Y el mundo continuamente va a querer adoctrinarnos. Yo me pregunto por qué estos 3 jóvenes estaban allí. La primera razón inmediata es porque ellos no querían adorar a esta estatua. Y estaban allí tratando o intentando ser avergonzados delante de todo el mundo. Pero Dios sacó la cara por ellos. Pero fíjese bien cuando digo que Dios sacó la cara por ellos, no necesariamente Dios lo va a hacer librándonos del horno de fuego. Y Dios va a seguir siendo Dios. Porque estos jóvenes dijeron, nosotros vamos a servir al Señor y no nos vamos a postrar. Y el Dios que le servimos, le dijeron a Nabucodonosor, tiene la capacidad de librarnos del horno de fuego. Pero si no nos libra, tampoco nos vamos a doblegar. Estaban dispuestos a morir por su fe. Tú sabes que tú amas algo cuando estás dispuesto a sacrificar cosas por ella. Estás dispuesto a morir por eso. Sí, Señor. Los padres, muchos, si tú le preguntas, estarían dispuestos a morir por sus hijos. Sí, la mayoría, en realidad, si tienen que o perder un riñón o perderla por un familiar, para alguien que uno ama, uno dice, yo te lo dono. Yo no sé si tu esposo, mira, tú me darías un riñón, o pregúntale. Un pulmón, si me hiciera falta. No está fácil, ¿verdad? Coger algo de uno y dárselo. O a tu amigo en la fe. No, mis riñones no, que no se lo, que si no se lo cuidó, que se chave. Pero cuando uno ama, uno sacrifica, uno muere, uno quiere crecer, uno está dispuesto porque uno vive por convicciones, uno vive poniendo a Dios primero y eso conlleva sacrificios y muerte. Y en ocasiones, quizás en nuestra cultura, aunque la persecución no es física,
Porque la persecución que hay a veces en otros países donde hay otras religiones es muerte para el cristiano. Es perder propiedades, es ser desheredado. Es quedarte sin herencia, sin familia, sin hijos, sin esposo, sin amigos y vivir aislado. En ocasiones a veces ir a la cárcel. Vivir en cuevas. Pero la persecución en Occidente es más ideológica. Es que te hagan bullying por Twitter o por Facebook, o es que te pongan un meme en WhatsApp, mira el cristianito, mira lo que hizo, y eso es cristiano. Es que comiencen a hablar de ti a tus espaldas, que comiencen a burlarse de nuestra fe, que nos digan aleluya. Mira, ya antes de los aleluya ahora. Que comiencen a burlarse de tu relación con el Señor, del tiempo que inviertes. ¿Me sigue, hermano? La persecución en nuestra cultura es ideológica. ¿Por qué? Porque así como estos tres jóvenes hebreos estaban en un imperio que no era dominado por la fe que ellos practicaban, así mismo nosotros estamos en un mundo que no le sirve al Señor. Un mundo que nosotros sabemos que no somos de aquí, pero estamos aquí. ¿Me sigue, hermano? Jesús dijo, ustedes están en el mundo, le dijo a sus discípulos, pero ustedes no son del mundo. Si fuesen del mundo, el mundo los amaría. Pero como no son del mundo, el mundo los va a odiar. Palabras de Jesús. Estamos aquí, pero no somos de aquí. Esos tres jóvenes hebreos estaban claros. Estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Estamos aquí, pero nosotros no somos como ellos. Y no vamos a dejar que nos adoctrinen. Que nos enseñen algo diferente a lo que nosotros somos y nuestra identidad. Así, ¿por qué no querían adorar? Porque ellos no querían ser enseñados como el mundo, sino querían enseñarle al mundo lo que ellos creían. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Y cómo Babilonia hacía este adoctrinamiento? Pues vamos a ver Daniel capítulo 1, busque 2 páginas atrás. 2 o 3 páginas atrás. Y busque los primeros. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Lo tienen? Y dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, el rey de Nabucodonosor de Babilonia, vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacim cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes. Él no quería viejitos. Y no es que los viejos no son útiles. Es que él quería la fuerza. Él quería tener poder, porque al viejo es más difícil adoctrinarlo. Eso es bueno y malo, ¿sabe? Porque el viejo ya se acostumbra a no cambiar. Pero el chiquito es moldeable. El joven es enseñable. El joven todavía tú le puedes moldear su carácter, le puedes dar nueva información y se lo cree. Le puedes enseñar nuevas costumbres. Ya el viejo es más difícil, pero tenían que ser jóvenes. Tenían que ser bien parecidos y lindos. Así como el pastor. Los pastores. Debían ser sin defectos físicos. Ahí no puede ayudar mucho. Capacitados en todo conocimiento. Inteligentes y capaces de aprender, fíjense. Y con cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. O sea, que él quería lo mejor de lo mejor. Quería lo mejor físico, lo mejor intelectualmente, quería lo mejor en términos de aprendizaje. Él quería que no fuese cualquier persona, él quería lo mejor. ¿Por qué? Porque los iban a adoctrinar, porque los iban a enseñar. Debían enseñarles la escritura, vieron ahí versículo 4, y la lengua de los caldeos. Y debían darle alimentación diaria. Y el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Y su educación duraría ¿cuánto? 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey.
3 años aprendiendo las costumbres, aprendiendo el idioma, aprendiendo cómo comunicarse, cómo comer y aprendiendo cómo adorar. Y cuando se tomaban prisioneros cautivos, era una política habitual, era costumbre enseñarle, y lo hacían los egipcios, lo hacían los babilonios, enseñarle el servicio en el imperio, para que cuando las personas de la generación que conquista estuviesen más viejos, los nuevos asumieran esos cargos con una identidad no como la que ellos tenían antes de ser conquistados, sino la identidad del imperio. Y para eso había que invertir tiempo. Y usted fija que muchas de las cosas que hacen los musulmanes y lo que hacen otras religiones es que trabajan con el niño desde pequeño y le van enseñando y lo van moldeando, porque así se aseguran que, aunque son convicciones falsas y malvadas, muchas de ellas basadas en una religión, no todo lo que enseñan es malo, pero muchas de las cosas que enseñan son malas. Tú moldeas a un niño desde pequeño y le enseñas, es bien difícil cambiarle esa convicción, porque te lo vas ganando. Pero tú le preguntas a un cristiano si quiere trabajar con los niños y no quiere. Y los niños, ¿quién los está discipulando? Y nuestros jóvenes, ¿quién los está enseñando? El mundo. El mundo les enseña cómo hablar, el mundo los alimenta, el mundo pasa tiempo con ellos y el mundo les va a enseñar a quién adorar. A menos que, como estos 3 jóvenes hebreos, tengan unos padres y tengan una cultura fuerte dentro de ellos para que, aunque estén en el mundo, puedan ser diferentes. Y esa es la meta de la iglesia, en el nombre de Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos en el mundo, no somos del mundo. Y la educación, a cambio de todas estas comodidades, alimento, educación, nuevo idioma para poder hacer negocio y trabajar y no estar desprovisto, una nueva adoración, a cambio de eso, ellos esperaban lealtad. Porque el mundo espera lealtad. Usted se fija que Nabucodonosor cambió su semblante cuando vio que estos 3 jóvenes pudieron aprender el idioma, pudieron participar de la obra y de la actividad social. Él pensaba que los tenía ganos hasta que le dijo: adórese la estatua. Contaba con ellos hasta que se dio cuenta que no era como ellos, que estos 3 jóvenes hebreos tenían un Dios distinto, le servían al Dios de Israel y tenían convicciones claras. En ese momento, mientras ellos cumplían todas las condiciones de Nabucodonosor, todo estaba bien. Pero en el momento que ellos dijeron: estas son mis convicciones, ahí el mundo cambió para ellos. Los comenzaron a ver con otros ojos. Usted sabe que cuando usted se convierte, hermano, usted no solamente pierde al mundo, sino que el mundo lo pierde usted. ¿Me sigue? Usted gana a Cristo y pierde el mundo. Usted renuncia al mundo, pero el mundo se da cuenta de que tampoco puede contar contigo. Y se van a molestar. Digo, si cuentan contigo, hermano, pregúntese, ¿verdad? Porque nuestras convicciones no deben ser tan fáciles de sacrificar. Entonces, por eso estaban allí, porque no querían adorar. ¿Y por qué no querían adorar? Porque estaban siendo adoctrinados. Y hay 4 aspectos aquí que vemos. Primero, la alimentación. Es la comida del rey. Si usted estudia Daniel capítulo 1, estos jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey. No vamos a comer lo que ellos comen. ¿Qué nos alimenta? ¿Qué es lo que está entrando por nuestros ojos? ¿Qué es lo que nos llega de la cultura? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que nos sacia? ¿Qué es lo que nos alimenta nuestra fe? Videitos de 2 minutitos de inspiración, de motivadores. Voy a decir un nombre, pero no voy a decir.
por la palabra del Señor. Mensajitos de cadena. Mándale esto a 10 personas y serás bendecido. Ay, mi fe se alimentó. Que eso, mira, gracias a Dios como que ha mermado eso. Porque antes era todo 10 mensajes y 5 mensajes para que Dios te bendiga. Nuestra fe no puede ser tan liviana o tan débil como para depender de lo externo, sino tiene que estar bien alimentada por el Espíritu de Dios, por la palabra del Señor. Pudiéramos decir que hay una lucha de 2 dietas. La dieta espiritual que alimenta, y está el falso alimento que te llena pero no te alimenta. Antes se decía, yo no sé si todavía lo hacen, que a los presos le daban pan y agua. Nada más. No sé, todavía lo hacen. Yo creo que no, yo creo que tienen más derechos ahora. Pero dan arroz, carne y no sé qué más. Tienen sus 3 comidas al día o 2 comidas al día. Pero pan y agua es un buen alimento, pero te llena. Se expande ese pan ahí en el estómago, uno dice, wow, comí, qué bueno. Pero no es un buen alimento. Lo que el mundo te da puede llenarte temporalmente, pero en realidad te está haciendo daño. Porque no es una buena dieta, pero la palabra del Señor, que tiene todo el consejo del Señor, te va a alimentar cada área de tu vida. Y te va a hacer crecer. Así que el alimento es importante. Lo segundo que querían adoctrinar es la comunicación. La lengua. Querían enseñarle la lengua del imperio. Querían cambiar que su forma de hablar. Porque si tú cambias la forma de hablar, puedes cambiar la manera en que piensan. Y ellos tenían que aprender la lengua. ¿Me sigue, hermano? ¿Acaso no se nos está enseñando a hablar distinto en este tiempo a nosotros? Vivimos en un tiempo donde los términos se están cambiando continuamente. Ya mujer no es mujer, hombre no es hombre. Sexo no es sexo, sexo y género se mezclan. Hay que aprender la lengua del mundo. Porque si no te quedas atrás. Si no, no eres inclusivo, inclusiva. Si no eres ¿cómo se dice? Una persona que propaga el odio, un grupo de odio. El mundo quiere colonizarnos, enseñarnos su lengua, su manera de hablar. Sexo, ya no es sexo, es género. Matrimonio, ya no es matrimonio, es pareja. Que es una pareja, lo que sea, pero es pareja. La pedofilia ya no es pedofilia, ahora son personas atraídas por menores. La fornicación ya no es fornicación, ahora es intimidad. El aborto ya no es aborto, es planificación familiar. ¿Quién se opondría a la planificación familiar, por favor? Nadie. Ese es el lenguaje del imperio, el lenguaje de Babilonia. Apréndelo. Edúcate, por favor, cristiano, no te quedes atrás. ¿Entienden mi ironía, verdad? El aborto es salud pública. Ya quitarse la vida no es suicidio, ahora es muerte asistida. Ya los conflictos morales del bien y del mal no existen, ahora son asuntos políticos. Ahora la infidelidad ya no es infidelidad, ahora es aventura. ¿Y quién no quiere tener una aventura? Usted ve cómo el mundo nos cambia los términos para enseñarnos la cultura del mundo. Ahora no es orgías, ahora es compartir parejas en acuerdo. Ahora es salir del aburrimiento y de la monotonía del matrimonio. Ya no es egoísmo, ya uno no es orgulloso, ya uno no es egoísta. Ahora uno busca sus sueños y uno piensa en uno. Y ya el pecado no es pecado. Ya el pecado es enfermedad. O es salud mental. O como quiera que lo defina la cultura del momento, porque el lenguaje perpetúa
el pensamiento. Y eso ellos lo entienden. Y tienen, yo diría que tienen cierto punto de razón. Hay una media verdad ahí. Porque ¿en qué tienen ellos razón? Los que muchas veces promulgan este tipo de política del mundo. En que si cambiamos la manera de hablar, vamos a poder aceptar otras conductas. Y podemos cambiar el pensamiento de mucha gente. Ellos quieren adoctrinarnos, lo mismo que pasaba con los 3 jóvenes hebreos. Aprendan el lenguaje del imperio para que puedan hacer negocios, para que puedan trabajar como nosotros, ser como nosotros. Pero estos 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego no eran como ellos. Estaban en el mundo, trabajaban con ellos, hacían sus jardines, pero no eran como ellos. Tenían convicciones diferentes, así como nosotros. Le cambiaron la comunicación, le querían cambiar la alimentación y le cambiaron su nombre. Y dice el texto que leímos en Daniel capítulo 1 que ellos tenían que aprender las costumbres y para eso pues le cambiaron el nombre. Y cambiarle el nombre, quizás ahora eso no es tan importante, pero era cambiar la identidad. A Ananías, que significa gracia de Dios, le pusieron Sadrach. Y Sadrach significa orden de Aku, Dios babilónico de la luna. Y a Azarías, que significa Jehová ayudó o Dios se ha revelado, le pusieron Abednego, que significa siervo de Nabu. Usted sabe que Nabu es parte del nombre del emperador Nabucodonosor. Y a Misael le cambiaron el nombre de Misael a Mesac, que significa, Misael significa quien es como Dios, pero Mesac significa quien es semejante a Aku, el dios de la luna. ¿Qué ellos querían con esto? Que cada vez que la gente los llamara, no los llamara por su nombre hebreo, los llamara por su nombre babilónico. Y cada vez que ellos escucharan ese nombre, se convirtieran y en su pensamiento creyeran su nueva identidad. Y eso es lo mismo que hace el mundo con el creyente, o que lo intenta hacer. Y es que tú abraces una identidad distinta a la que Dios tiene para ti. Una identidad distinta a la que Dios pensó. Una identidad distinta a la que Dios quiere darnos y que está en su palabra. Pero hermano, no la tenemos que aceptar en el nombre de Jesús. Amén. Porque la identidad que Dios me dio es la que yo necesito. Amén. La identidad que Dios me dio en Cristo Jesús es la que me hace feliz. Amén. La identidad que Dios me dio en Él es la que verdaderamente me hace libre. Libre para hacer el bien, libre para hacer su voluntad, libre para ser distinto. Yo no tengo que adoptar las costumbres del mundo, cómo el mundo hace sus relaciones, cómo el mundo hace su familia, cómo el mundo maneja su dinero, cómo el mundo quiere que un cristiano se comporte, porque ya Cristo me dio esa identidad en su palabra y me dejó al Espíritu Santo para yo ser distinto. ¿Usted está entendiendo, hermano? Quieren cambiar nuestro nombre, quieren cambiar nuestra identidad, quieren cambiar la forma en que nos vemos, la forma en que creemos y nos sentimos menos en ocasiones por decir que somos creyentes y nos avergonzamos por decir que vamos a la iglesia. Pero hermano, yo te levanto en esta mañana en el nombre de Jesús. Tú tienes que creer que el poder de Dios habita en tu vida y arropa todo tu corazón, toda tu mente, toda tu alma, todas tus emociones, desde la cabeza hasta los pies. Y tú tienes la convicción y la fuerza del Espíritu para ser un creyente fuerte en un mundo adverso. Amén. 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 Señor. Y estaban en el horno de fuego porque todavía faltaba algo. Faltaba que adoraran como todos los demás. Si me quieren llamar así, llámenme así. Cámbienme el nombre si quieren. Si me quieren ofrecer comida, allá ustedes. Yo voy a comer lo que yo entienda que puedo comer para mantener mi dieta y mi cultura. Y lo que no, pues lo voy a rechazar. Y ellos rechazaron la comida del rey
y ellos no se explicaban cómo estaban más saludables con su propia dieta que con la dieta de los babilónicos. Comiendo supuestamente menos comida o menos distinto, menos alimento, porque el creyente cuenta con el sostenimiento de Dios. Y la gente no se puede explicar cómo nosotros, no haciendo lo que todo el mundo hace, somos felices, estamos fortalecidos en medio de las circunstancias y tenemos fe, aunque las circunstancias se supone que no las tengamos, pero crecemos porque en medio de la adversidad y en medio, cuando Dios sacó a este pueblo de Israel, lo puso en un ambiente incómodo. Pero eso no quiere decir que ellos no podían tener una relación con el Señor, que ellos tenían que perder su cultura y su identidad. La iglesia no tiene que perder su cultura y su identidad en Cristo, aunque esté en un mundo difícil, aunque esté en un mundo adverso. Nosotros estamos llamados a vivir conforme a la palabra del Señor y se puede en el nombre de Jesús, porque no estamos solos. Ellos estaban allí porque no querían adorar, por eso estaban en el horno de fuego. Que me llamen lo que quieran, que me alimenten como quieran alimentarme, que me cambien el nombre si quieren, que me enseñen, puedo aprender todas las palabras del mundo que ellos quieran que yo le llame a las personas, las voy a aprender, pero mi adoración no la van a cambiar. Y mi Dios no lo van a cambiar. Hasta el punto que voy a estar dispuesto a dar mi vida por mi fe. Así de fuerte tiene que ser tu convicción. Y se va a decir, pastor, yo no sé si yo estaría dispuesto a dar mi vida por mi fe. Desde el punto de vista humano. Se vale decir eso. Porque aquí hoy yo te puedo decir que quizás tengo las fuerzas para no negarle. Pero eso dijo Pedro. No te voy a negar, Señor. Y Jesús le dijo, Pedro, antes de que salga el sol, el gallo va a cantar y ya tú sabes, 3 veces me vas a negar. No, Señor, yo no te voy a negar. Sale el gallo ahí. Y cuando escuchó el gallo, le entró un dolor en el corazón, una tristeza. Pero dependemos del Espíritu Santo. Entonces que Jesús le dijo, estoy rogando para que tu fe no falte, porque vas a ser sacudido. Estos jóvenes fueron sacudidos en el horno de fuego. Fueron sacudidos en el horno de fuego, pero para terminar, ¿por qué estos jóvenes estaban allí? Porque el pueblo de Israel había sido llevado, exiliado. Entonces vamos a Jeremías 25. Había sido conquistado por Babilonia, algo que había sido profetizado desde antes. Y lo voy a dejar con este pensamiento para que usted se lo lleve. Jeremías capítulo 25. Fíjate qué tremendo esto. Jeremías fue el que profetizó y vivió esa conquista de Babilonia, pero él la profetizó. Mira lo que dice Jeremías capítulo 25, versículo 1. Palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año 4 de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, hasta este día, que son ¿cuántos? 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, ¿pero qué? ¿Cuánto tiempo estuvo Jeremías hablando? 23 años. Temprano y sin cesar. Y envió a vosotros, versículo 4, a todos sus siervos los profetas, enviándoles, otra vez le dice, desde temprano y sin cesar, ¿pero qué? No oíste ni inclinaste vuestro oído para escuchar, y cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y cuando decían, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Versículo 7, pero no me habéis oído. Y Dios le dice, ustedes no me escuchan, no me habéis oído.
dice Jehová, para provocar mi ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Y ahí en versículos 8 y 9 profetiza: por cuanto no habéis oído mis palabras, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a mi siervo, y lo traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra estas naciones en derredor, y las destruiré y los pondré por escarnio, por burla y por desolación perpetua. Y usted sabe que así como hizo el profeta, así mismo se cumplió. En el versículo 11 del capítulo 25 dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán a estas naciones al rey de Babilonia. No solamente de Israel, eran todas las naciones vecinas también. 70 años. Usted sabe que el cautiverio del pueblo de Israel y Judá en Babilonia, ¿cuánto duró? 70 años. Desde que el rey Joacim fue apresado. 70 años. Se cumplió la palabra. Todo eso Jeremías lo vio. Pero ¿por qué el pueblo de Israel estaba en Babilonia? Ahí tienen la razón. 23 años escuchando un mismo mensaje. Temprano y sin cesar. No solamente de Jeremías, sino todos los otros profetas contemporáneos. 23 años escuchando la palabra de Dios. Vuelvan para su propio bien. Esto les va a afectar. Pero no, eso es lo que Dios dice: pero ¿qué no me escuchan? Cuando no estamos hablando el mismo idioma que Dios, cuando no queremos escucharle, vienen situaciones que a veces nos ponen en lugares incómodos. Pero aunque sean incómodos, no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Porque estos tres jóvenes hebreos, de hecho, cuando tú lees Jeremías 29, que se la dejo de asignación, porque el tiempo no me va a dar, usted va a ver que aún Jeremías dándole esta profecía al pueblo de Israel, le dice: mis pensamientos para ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Y le dijo: quiero que vayan a Babilonia y quiero que trabajen en los jardines y que embellezcan la ciudad y que prosperen allí y que se multipliquen. Dice Dios: pero ¿qué pasó aquí? Pues Dios los sacó de la comodidad. Dios les dio una consecuencia por su conducta. Pero no quiere decir que Dios los abandonó. Allá en Babilonia todavía habían 3 jóvenes hebreos. Lo que me da a entender que todavía muchos de ellos preservaron su cultura y su fe. Y aunque estaban trabajando para el imperio, como Dios les dijo: multiplíquense allí, embellezcan la ciudad, trabajen, sean siervos, porque 70 años yo voy a volver a recordar y los voy a traer. Y así se cumplió. Pero fíjense cómo el enemigo trabaja. El enemigo va a aprovechar los momentos adversos para tratar de adoctrinarnos, para tratar de colonizar nuestras mentes y nuestros corazones. Pero nosotros le pertenecemos al Señor. Amén. Y el creyente le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Señor, te damos gracias por tu palabra. Amén. Gracias por tu presencia y gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú eres fiel y porque tú eres real. Danos esa convicción. Dile al Señor: dame esa convicción fuerte de estos 3 jóvenes hebreos, que yo no pueda negarte. Ayúdame, Señor, en el momento de crisis, en el momento de debilidad, en el momento donde tenga que pararme por mis convicciones fuertes, a entender, Señor, que tú demandas de nosotros y que tú deseas que seamos fieles a ti, no importa las circunstancias. Y yo te pido en el nombre de Jesús que des esa fuerza a esta iglesia, que me des esa fuerza a mí también, que podamos cada día levantarnos con la fuerza y con el deseo de servirte de corazón. Amén. De servirte y amarte con convicciones claras y poder serte fiel, Señor, en un mundo que no te es fiel, en un mundo que te ridiculiza, en un mundo, Dios mío, que no te ama, en un mundo que se fija en lo vano, en lo material, en lo pasajero, Dios mío, en el placer del momento y rechaza tu diseño para muchas cosas. En ese mundo vamos a perseverar y en ese mundo vamos a crecer. Y tú te vas a manifestar en medio del horno y vas a estar con nosotros en medio del horno y milagrosamente nos vas a sostener. Amén. Pero vamos a tener la convicción para no ceder, Señor,
a la identidad y al propósito que tú nos has dado. Yo te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias por tu palabra. El pueblo dice: Amén.